Acá. Bien, buenas noches amigos. Bueno, Mi nombre es Jorge Salas, ya me conocen las personas que están aquí, soy el actual coordinador nacional de procesos y documentos educativos. Eh, Mi coordinación se encarga de estudiar y analizar el programa de jóvenes, pero no desde solamente una de las ramas, sino de las cuatro, y con eso proponer cambios y mejoras que cuando se tomen esas decisiones puedan afectar positivamente a todas las otras ramas, ¿no? Y no solamente a una. Eh, por Scouts de Perú me dio la oportunidad de participar en este taller de actualización del programa de jóvenes que se dictó en Panamá a inicios del mes de abril. Y bueno, este webinar que estamos haciendo el día de hoy responde al compromiso, aparte del compromiso de poder difundir y hacer conocer todo lo que se ha tratado en el taller, de tal manera que nuestros asociados puedan saber qué es lo que se viene y puedan ir preparándose, sobre todo aquellos que están más involucrados en el proceso de la mejora del programa, ¿no? Eh, Algunas frases vamos a ir soltando, vamos a ir compartiendo durante el webinar. Y una frase que hablamos o que se dijo bastante durante ese taller fue esta, ¿no? Hay que inspirar y no controlar. Y bueno, tenemos generalmente el pauteo de que el trabajo en programa de jóvenes por parte de las personas que hacemos lo que es el acompañamiento o la gestión, ahorita voy a explicar ese concepto, trata de ser de que tú controles, ¿no? Digas así va a ser la actividad de esta manera, con esos objetivos, de esta forma, y no se trata de eso, ¿no? El programa tiene que lograr inspirarse para que la gente lo adapte de la mejor manera y lo pueda hacer de la mejor manera y por ende pueda llegar de la mejor manera. Entonces, esta frase es muy importante para todas las personas que trabajan acompañando, llámese los subcomisionados locales y regionales del programa de jóvenes, o gestionando, ¿no? Que vendría a ser la Dirección Nacional del Programa de Jóvenes en el programa. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Para empezar a hablar hay que entender que el programa de jóvenes tiene tres niveles. Eso es un concepto bastante nuevo para Scouts de Perú, porque no lo tenemos muy claro, nunca ha sido muy claro, nunca ha sido muy hablado esto. Entonces tenemos tres niveles. El primer nivel es el nivel de aplicación, y es el que todos conocemos. Este nivel de aplicación está relacionado directamente con la insignia de madera, la insignia de madera en programa de jóvenes. Significa que aquí es donde el adulto aplica la propuesta educativa en la unidad, ya sea en la rama Lobato, Scout, Caminante o Rover. Entonces, las insignias de madera actualmente en Estados de Perú justamente certifican que tú tienes el nivel de aplicación completo y que eres capaz de poder trabajar con jóvenes la propuesta educativa. El segundo nivel, que lo ven en amarillo, es el nivel de acompañamiento. Y en este nivel están incluidos los animadores territoriales en programa de jóvenes, que los conocemos como subcomisionados locales y subcomisionados regionales de programa de jóvenes. Ellos están en el terreno acompañando a la gente que realiza la aplicación. Y con acompañamiento no me refiero a supervisión y a control, justamente acompañan amablemente en la tarea, inspiran a que la gente pueda mejorar, animan a que ellos puedan aplicar cada vez mejor la propuesta educativa. Finalmente, el nivel que vemos en gris es el nivel de gestión. Y este es el nivel, o conocido también como nivel de diseño. Ese es el nivel que tiene la Dirección Nacional del Programa de Jóvenes y se encarga de recopilar la información que nos brinda el nivel de acompañamiento para poder tomar decisiones y mejorar la propuesta educativa de la asociación. Eh, ¿Por qué les digo que este concepto es relativamente nuevo? Debido a que no nos hemos preocupado mucho en Scouts del Perú en los últimos años en, por ejemplo, generar un curso para, mm, eh, para animador territorial, para subcomisionado local o regional del programa de jóvenes. Y si vemos el reglamento, pues no nos brinda mayor detalle sobre qué es la función específica de cada uno de ellos. En algunos casos nos da pincelazos de qué es lo que tiene que hacer, pero no nos dice exactamente qué debe de hacer. Entonces tenemos ahí un trabajo que estamos realizando, que estamos tratando de aterrizar para que se pueda completar esto.
Entonces, todo lo que se ha visto en el curso en realidad es para la etapa 3, para la etapa de gestión. Pero vamos a tratar de hacer un resumen para que ustedes puedan ver y conocer qué es lo que va a empezar a suceder o qué se tiene que empezar a trabajar. Cuando hablamos de animación territorial, eh, significa apoyar, impulsar procesos en los territorios que conforman nuestra organización Scout Nacional. ¿Listo? Entonces, los animadores territoriales deberían promover, nuestros subcomisionados locales y regionales deberán promover una mejora en la calidad del programa. Ojo, no solo actividades locales o regionales, sino que el programa Scout en cada una de las unidades de su territorio sea de excelencia. Nuevamente vemos este círculo, podemos notar el amarillo, es el espacio de aplicación, ¿sí? Donde se aplica el programa de jóvenes. ¿Cómo se hace esto? A través de las actividades y conforme al método Scout. Las otras dos instancias, que vienen a ser la celeste claro y la celeste oscuro, son la de acompañamiento y gestión, ¿no? Y estas dos sirven de sostén y apoyo a la aplicación del programa de jóvenes. Es importante esta definición de sostén y apoyo, porque suele entenderse que el subcomisionado local o regional del programa son las personas que tienen que hacer actividades para el nivel de aplicación, ¿no? Para los demás jóvenes. Pero la idea es que ellos apoyen y den sostén, ¿no? Más no su función principal, generar actividades. ¿Listo? Es importante tener en cuenta esto. Con eso no significa que ellos no tengan que hacerlo. De tiempo en tiempo sí es necesario que las hagan, porque necesitan justamente hacer eventos que den referencia a que puedan mejorar la calidad del programa de jóvenes. Cuando hablamos de animación territorial, se da en 4 ejes. El primero se llama desarrollar o diseñar, y justamente busca producir un programa educativo actualizado, relevante, que responde eficientemente a las demandas individuales y sociales. Otro eje es el de la implementación, y se trata justamente de diseminar los principales conceptos y contenidos del programa de jóvenes de modo que sean aplicados. Esta parte es importante porque muchas veces, o actualmente, por ejemplo, tenemos un cierto divorcio entre lo que se enseña en los elementales y lo que se aplica. Una buena cantidad de adultos que toman los cursos elementales encuentran, por ejemplo, tedioso implementar el ciclo del programa. Y no lo hacen justamente porque lo que transmitimos en el curso, a veces no lo reforzamos, no tienen la oportunidad de reforzarlo, y a veces lo dejan de lado. Como hay otros que sí lo hacen, hay otros que no lo hacen. Entonces tenemos que reducir esa brecha de diferencia, ¿no? A través de la implementación. El apoyo, que es mejorar el desempeño de los educadores, scouts y las prácticas educativas, ¿no? Justamente tener a alguien cerca que te diga, oye, ¿cómo vas con tu ciclo de programa? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué es lo que está faltando? ¿En dónde encuentras dificultad? Necesitamos ese apoyo. Y finalmente la evaluación. Pero no evaluación nos referimos a decir lo hiciste bien, lo hiciste mal, ¿no? Buen chico o mal chico, ¿no? Sino a través de producir información relevante que permita tomar decisiones pertinentes y racionales con relación al programa de jóvenes. Quiero hacer un ejemplo de esto a través de un documento de la rama Robert, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos implementado hace unos años el documento de proyecto personal, ¿no? Entonces, a esas alturas, luego de este tiempo, ya toca empezar a hacer una revisión sobre si este documento que diseñamos aquí en Perú está funcionando, recoger información sobre eso y si es pertinente hacer una mejora. Y no solamente con ese documento, uso ejemplo de ese documento, pero hay muchos más que ya es necesario que empiecen a ser revisados y ver si se pueden mejorar. Este recojo de información en campo la deberían hacer los animadores territoriales, ¿no? Los subcomisionados locales y regionales en programa de jóvenes. Bueno, en la actualidad ahí tenemos una deficiencia y vamos a trabajar para mejorarla. Cuando hablamos de los elementos que intervienen en el diseño del programa, el diseño del programa, recordemos que es la labor del último nivel, del nivel 3 de gestión. Me quiero tomar un segundo para regresar a la primera diapositiva. En algunos países tienen implementadas lo que vendría a ser la insignia de manera tercera y cuarta cuenta en programa de jóvenes. Entonces, la insignia de 2 cuentas vendría a ser la de aplicación, la que tenemos actualmente en Scouts de Perú. La amarilla, la de acompañamiento, vendría a ser la de 3 cuentas en programa de jóvenes. Y la de gestión viene a ser la de 4 cuentas en programa de jóvenes. Hay una iniciativa que esperamos que se concrete en los próximos meses para empezar a diseñar estas insignias para Scouts de Perú.
¿Y cuál es la razón de que actualmente tenemos una fuga de talentos hacia recursos adultos? Todos los recursos, todas las personas que completan su etapa de aplicación, muy pocas se quieren quedar trabajando en lo que es acompañamiento o gestión del programa, sino que prefieren pasar y trabajar en el tema de recursos adultos. La razón, no puedo decir exactamente si es porque ellos tienen tercera y cuarta cuenta, pero queremos ofrecer también algo atractivo a los adultos para que también quieran quedarse con nosotros. Si bien es cierto, nos debería motivar el simple hecho de servir, queremos asegurarnos de que la competencia es leal, por así decirlo, entre recursos adultos y programas jóvenes y la gente pueda tomar decisión de participar o en lo que es acompañamiento y diseño de programas jóvenes o en lo que es formación de líderes en los adultos, ¿no? Cuando hablamos de elementos intervinientes en el diseño del programa, recordemos que el diseño va en el tercer nivel de gestión. Sucede algo muy interesante. El programa de jóvenes está condicionado a tres cosas: a los actores, y por actores nos referimos a todas las personas que están involucradas en el diseño, así como en la sociedad en la que está involucrada o a la que va a impactar el programa de jóvenes, a los procesos históricos sociales que vive el país o el espacio geográfico donde se desarrolla este programa de jóvenes, y a las metodologías. Entendamos metodologías como el conjunto de procedimientos o acciones que se realizan para lograr algo. Y bueno, vamos a analizar un poquito el pasado. Yo voy a hablar de los años 90, que era la época en que era scout, ¿no? Entonces, en los años 90 estábamos en una época de dictadura, sabíamos salir de una crisis, una profunda crisis económica dejada por el último gobierno del aprismo al finales de los 90. Y teníamos bueno, la famosa generación X es la que estaba tomando auge en ese momento. Entonces, tenemos un tipo de actor en ese momento. Los procesos históricos sociales son los que he denominado, ¿no? Y las metodologías, bueno, en ese tiempo aún aplicábamos lo que era el plan de adelanto. Y bueno, yo recuerdo que aquí en Arequipa, en el año 93, 94 y 95, fue un auge muy grande, porque éramos un movimiento bastante grande aquí en Arequipa, los scouts. A medida que nos acercábamos al año 2000, la metodología se mantenía la misma, pero ya el auge empezó a bajar un poquito. Y cuando la metodología cambió hacia lo que se conoce como el MACPRO, que es trabajar en base a objetivos educativos y áreas de crecimiento, tuvimos pues, los actores, se mantuvieron los mismos actores que estaban en todos los 90s. Y los procesos históricos sociales también cambiaron. Por lo tanto, el programa de jóvenes, la propuesta educativa del programa de jóvenes en Arequipa empezó a caer. Eso se reflejó en la reducción de membresía, ¿no? Y tuvimos nuestro punto más oscuro en la historia de Arequipa entre los años 2001, 2002 y 2003. Entonces, es muy importante que para que un programa de jóvenes se mantenga vigente, actualizado y relevante, consideremos estos tres dinamismos de los elementos intervinientes, ¿no? Los actores, desde las personas que diseñan o aplican el programa hasta las personas que se benefician de ellos, los procesos históricos sociales que afectan a la comunidad y finalmente las metodologías o procedimientos. En el caso de Perú actualmente estamos trabajando para poder mejorar el tema de las metodologías, entendiendo que también nuestros actores ya están cambiando y cada vez más rápido. Hay teorías de desarrollo evolutivo que hablan de que ya los cambios generacionales son cada 4 a 5 años. Y antiguamente, en los años 90, un cambio de generación demoraba 20 o hasta 30 años, ¿no? Por ejemplo, los baby boomers, una generación que ha durado casi 30 años. Los millennials, la generación X duró como 20. Los millennials son como 10 o 12, ¿no? La generación Z va a ser más corta y la siguiente va a ser más corta y hasta que lleguemos a cambios generacionales mucho más rápidos. Y el programa de jóvenes tiene que mejorar con la evolución de la población. Algunas ideas fuerza que se pudo recoger del taller. Y la primera es, no es lo mismo un actor en diferentes espacios, por ejemplo, el actor en la unidad, o el mismo actor en una asamblea. Y esto lo podemos ver, ¿no? Un jefe de tropa o un jefe de manada, trabajando todo un marco simbólico, imbuido en un personaje, no va a ser el mismo cuando entra a una asamblea local o regional donde él tiene que tener un rol de adulto muy claro y definido, ¿no? Entonces, uso el ejemplo de manada porque es el más opuesto de todos, ¿no? Por así decirlo.
Lo más fácil es la rigidez, lo más difícil y profesional es ser flexible. Y va mucho de la mano con esto de no controlar, sino motivar, ¿no? Estamos acostumbrados, el programa estuvo acostumbrado a que antiguamente era normativo. Si nosotros estudiamos un poco el programa, antes de los 70 el programa era claramente normativo. Habían los famosos POR, procedimiento, organización y... procedimiento, organización y... ¿Te acuerdas, Felipe, qué era el POR? Sí. Procedimientos, No, organización... papá, no, no. El principio, organización Principios. y reglamento. Perdón, principios, organización y reglamento. Así es. El POR de muchos países definía incluso artículo por artículo cómo tenía que darse el programa de jóvenes. Ujú. Esto cambia mucho a partir del año 90, con la introducción de la metodología del MACPRO, en donde el programa ya dejó de ser normativo y pasó a ser descriptivo. Ya no nos decía, por ejemplo, cuántos integrantes tenía que tener cada patrulla, sino nos decía que la patrulla te recomendamos que tenga entre 6 a 8 y te lo recomendamos por esto, ¿ah? Y te describía al detalle por qué era cada cosa. Este cambio de pasar de ser normativo a ser descriptivo, lo que ocasionó fue que se pierda un poco el cómo. Pasar de algo tan rígido, por así decirlo, a algo tan flexible fue para muchos, divagamos mucho tiempo. La tendencia actualmente es que el programa pase a ser narrativo. ¿Qué significa? Tomar lo mejor de lo descriptivo y tomar lo mejor de lo normativo, de tal manera que se apunte al cómo tienen que hacerse las cosas, a saber de dónde y por qué, pero también el cómo hacerlas. Hay un libro que recomiendan en el taller y es justamente UNESCO, Repensar la educación. Otra frase muy simpática es que lo importante es enamorarnos del problema, no de la respuesta. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando diseñamos textos o bibliografía para las asociaciones, a veces hacemos un documento que es muy bonito, muy simpático, pero nos gusta tanto el documento que no queremos revisarlo nunca más. Es como que ya va 4 o 5 años y no, dice, no, es que este documento costó mucho hacerlo, así que ahí nomás que se quede, ¿no? Entonces, eso es algo que no debemos conformarnos, ¿no? Hay que enamorarnos del problema. El problema es siempre generar nueva documentación que sea más útil y no simplemente de cómo nos queda al final de la respuesta. Es importante también esta frase que indica que la ciudadanía se expresa de distintas formas según el contexto donde se dé. No es lo mismo hablar de ciudadanía a un joven de la ciudad de Lima que a un joven que vive, por ejemplo, en el BRAE. No es lo mismo hablar un joven que la ciudadanía que habla un joven de una localidad en Puno que uno que, por ejemplo, de Loreto. La ciudadanía para ellos se va a expresar de diversas maneras y tenemos que entender y valorar eso. Esto con respecto a los actores. No tenemos que desvalorizar la experiencia de la gente que trabaja en la unidad. Esto es muy importante porque por más que todo esto lo vea a un nivel de gestión, ellos tienen que buscar el feedback, la opinión de la gente que trabaja en la unidad, porque ellos son los que realmente están aplicando día a día todos los elementos o todas las herramientas que se diseñan. Esta última frase es demasiado importante y que resume todo sobre el tema de elementos intervinientes en el programa. Ciertos actores en ciertos procesos históricos sociales van a producir ciertas metodologías. Todo esto construye el programa de jóvenes. Y voy a utilizar un ejemplo citando a Fernando León, que fue un antiguo comisionado de la rama caminante, cuando él me explicó la razón de por qué se propusieron los retos del periodo introductorio en la rama caminante. En la actualidad, la rama caminante tiene una serie de retos de periodo introductorio, 9 en total, y ellos son la única rama en Scouts del Perú que tiene retos de este tipo. Entonces, él me explicó que en el momento en que él le tocó asumir, ¿sí?, ciertos actores en ciertos procesos históricos, sociales, decidieron y vieron que la mejor manera de generar identidad a una rama que era completamente nueva era definir estos retos. Entonces, nos produjo ciertas metodologías. El programa de jóvenes para el momento que le tocó al vivir, asumir y trabajar por los caminantes fue ese, y funcionó la herramienta en su momento.
Ahora toca analizar, por ejemplo, si esta herramienta sigue estando vigente y se alinea, por ejemplo, con la anterior rama, que es la rama Scout, y la próxima rama, que es la rama Robo. Porque ya no estamos ni con los mismos actores, ni con los mismos procesos históricos sociales, y tenemos que ver si la metodología tiene que mejorar o variar. La metodología que no es neutra o aséptica, perdón, la metodología no es neutra o aséptica, tiene carga ideológica de tendencias. Y es importante esta parte porque finalmente los que diseñan en nivel de gestión estos documentos son personas humanas que tienen influencias. Y tenemos que entender que va a haber una carga ideológica con ellas, ¿no? Ojo, no solamente por los pensamientos personales de la persona que diseña o el grupo que diseña, sino la misma asociación en su momento histórico o el contexto social en el cual se está viviendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo asegurar que un documento actual en Venezuela debe ser muy distinto a uno que se elaboró hace de repente unos 15 o 20 años. ¿Y por qué? Porque Venezuela tiene una crisis muy específica y especial en este momento que el programa de jóvenes en el país tiene que ayudar a enfrentar. Es importante que veamos siempre más adelante, tenemos que pensar en el hoy, tenemos que ver siempre más adelante. Pensar en el hoy ya es muy tarde. Si nosotros estamos pensando en diseñar o hacer documentos para solo atender la necesidad de hoy día, del hoy, ya estamos perdiendo nuestro tiempo, sinceramente. Que se hila con la siguiente. Un equipo nacional de programa de jóvenes debe estar analizando 5 años adelante y pensando en tendencias. Un pie en la coyuntura y otro en las tendencias. Con tendencias nos referimos a lo que se viene, a dónde está apuntando la sociedad peruana de acá a 5 años, ¿no? Cómo va la evolución de eso. Entonces un equipo nacional tiene que fijarse de esto. Una importante que también es, no todo es metodología. Y acá es importante nombrar las tradiciones del movimiento Scout, ¿no? Las tradiciones del grupo Scout, pero tener en cuenta y cuidado con no confundir tradiciones con costumbres. Es muy importante eso, ¿no? No todo es metodología. La mística Scout, eh, que la podemos entender como algunas tradiciones, pero no caer en el error de confundir tradiciones con costumbres. La costumbre es un hábito que asume un grupo de personas muy específico, mientras que la tradición ya linda hacia lo cultural y hacia lo artístico, ¿no? Que permite que incluso trascienda más en el tiempo. Una costumbre se puede convertir en tradición, generalmente sucede eso, pero una tradición puede ser repensada e inclusive modificada un poco para que siga siendo o que siga contribuyendo. Las costumbres por lo general no se bloquean y se mantienen siempre. Un momento, por favor. Listo. Tener cuidado con la expresión verdadero escultismo. Se puede convertir en una trampa. El verdadero escultismo es una expresión que escuchamos bastante en realidad. Y tenemos que tener cuidado porque para cada persona va a tener su verdad sobre los scouts. Y para cada persona o para cada grupo scout, el verdadero escultismo es el que practican en su grupo. Y cuando hacemos esto se puede convertir en una trampa. Entonces no aspiremos a un verdadero escultismo, sino a un escultismo reflexivo, que se convierta siempre en crítico y nos invite siempre a reflexionar sobre cada cosa que hacemos desde el punto de vista educativo. Y una pregunta importante sobre la cual estamos trabajando bastante en la dirección es esta, ¿no? ¿Tenemos identificados quiénes son los actores en nuestra organización Scout Nacional? Y bueno, toca trabajar bastante fuerte para hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando se empiece a desarrollar el tema del proyecto educativo. Otra frase interesante es, el movimiento existe para dar la oportunidad al joven de ser el protagonista. Y bueno, está en los cursos, lo decimos constantemente, algo que me agrada es eso justamente, es que el joven es el protagonista, el joven es el protagonista. Y tenemos que buscar los adultos generar cada vez más espacios para que esto se pueda dar. Cuando hablamos de los procesos históricos sociales, el trabajo fue bastante interesante porque hicimos una línea de tiempo de más o menos 15 metros con papelógrafos y empezamos a estudiar todos los movimientos o corrientes o situaciones de dictadura,
que se fueron dando en los países de América Latina desde el siglo XIX, en realidad. Perdón, a partir del siglo, todo el siglo XX. Pero hay algo interesante. El higienismo, que es un término que viene de la sociología, es un movimiento social que nace a mediados del siglo XIX, o sea, antes de que Baden-Powell naciera, o más o menos cuando Baden-Powell nació, y que promueve que se preocupe por el cuidado del cuerpo y la salud para el trabajo. En esto está influenciado fuertemente la idea original del fundador. ¿Y por qué? Porque el higienismo nació con lo que fue la, la segunda revolución industrial, entre 1840 y 1914. Obviamente los estados, las empresas preocupadas porque el trabajador tenga buena salud para que produzca más, empezaron a hacer campañas o promover esto para que las personas se cuiden más, ¿no? Puede disfrutar su familia, pueda trabajar bien y pueda sacar adelante el país. Entonces, esta carga del higienismo influenció mucho al trabajo original de Baden-Powell. Y podemos ver inclusive los ejercicios que Baden-Powell recomienda. Podemos ver el hecho de que Baden-Powell recomendaba que dejemos la ventana abierta en primavera y verano para que en invierno no tengamos tanto frío. Una serie de prácticas que el fundador nos deja para cuidar el cuerpo, porque era muy importante en ese momento. El concepto de juventud y adolescencia aparece bien definido a partir de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Esto fue después del 45 y el fundador falleció en el 41. Eso no le dio la oportunidad de actualizar los textos. Entonces, todos los documentos que él tiene no tienen este enfoque de juventud y adolescencia que ya se definió concretamente a partir del 45. Esto nos lleva a entender una cosa, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con la lentitud en los cambios. No podemos ir ni tan rápido, pero tampoco podemos ir tan lento. Otra frase interesante que salió es que el movimiento está tipificado como de extrema derecha. Por lo general se introdujo por la burguesía como un movimiento moralizante. ¿Y qué sucedió? O sea, claro, el fundador hizo un manual que funcionaba, que los jóvenes leían y que te decían que tenías que ser una persona buena, una persona responsable, una persona que cuide su cuerpo, que ayude a los demás. Entonces, esto fue utilizado por la gente de extrema derecha y en muchos países como el nuestro, el movimiento Scout se introduce a través de la burguesía, ¿no? En el Barranco English Institute, ¿no? Por el ilustre caballero don Juan Luis Rospigliosi. Entonces, en muchos lugares estamos tipificados de esta manera. Y por eso nos cuesta a veces llegar a las zonas de mayor pobreza en el país, por ejemplo. Esto ha hecho que suceda algo muy, muy constante, en que no hay o hay poca relación entre el contexto sociohistórico y el programa. O sea, después de que Baden-Powell dio su visión, por ejemplo, el higienismo estuvo muy fuerte, resultado de la segunda revolución industrial, pues esto no se ha podido mantener siempre, ¿no? Prueba de ello es que, miren, en el Acuerdo 20 de la Conferencia Scout Interamericana en 1946, se hablaba ya de experimentar la rama Senior Scout. Entonces, nos da a entender que sí hubo una respuesta sociohistórica por parte de este estamento que es la Conferencia Scout Interamericana, pero muchas OSLs no lo aceptaron, a tal punto que hablar de la rama pionero en Scouts del Perú es hablar de los años 90. Y hablar de la rama caminante ya a partir de los años 2010, 2008, 2006, que ya empieza. Y miren, hablamos de un acuerdo tomado en 1946. Entonces, hay ese divorcio a veces entre entender lo que pasa en el país y realmente adaptar la propuesta educativa del programa a eso. Un ejemplo interesante que se utilizó fueron los riders, una rama muy, muy comentada en la mística scout, ¿no? Que viene a ser la símil a la rama caminante actualmente. La rama rider se dio en Francia y nace como una necesidad social tras la ocupación de Alemania, en respuesta a que necesitaban formar a los ciudadanos inmediatos. Como saben, la rama rider y la caminante tienen jóvenes de 15, 16 y 17 años, justo antes de empezar la mayoría de edad. Francia estaba muy dañada y las organizaciones Scout nacionales y la Organización Scout Nacional de Francia tuvo una respuesta usando un nombre militar bastante atractivo por los jóvenes. Este nombre aparece debido a la ocupación de los aliados tras la recuperación de Francia. Rider era una especie de tropas que tenían específicamente los aliados
y tomaron el nombre de estos riders los jóvenes, ¿no? Entonces se sentían muy identificados, sentían héroes que hacían cosas positivas por el país, ¿no? Entonces usaron esa estrategia, ¿no? Alinear con sus procesos sociohistóricos la propuesta educativa. Pero también así como se alinearon en su momento a esto, luego cambian este nombre de riders a pioneros, porque después de la Segunda Guerra Mundial vino la independencia de Argelia, y cometieron una serie de atrocidades terribles los militares franceses en Argelia y los Riders, ¿no? Que tenían en ese tiempo la Fuerza Armada. Entonces, cuando sucede esto, Scouts de Francia dice, no, se acabó. Y ahora ya no se llaman Riders, sino se llaman pioneros. Como ejercicio, les dejo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, mañana tenemos que cambiar un nombre clásico en Scouts de Perú? Porque no está representando o nombrando lo que realmente es. No sé, hablamos usa la misma rama, los caminantes. Estaremos dispuestos a cambiarle su nombre a otro, ¿no? Entonces, miren, ¿ah? O sea, solo para responder mejor a las necesidades histórico-sociales del país. Un libro que nos recomiendan es de Yuval Noah Harari, que son 21 lecciones para el siglo XXI. Esa frase que me gusta bastante, la verdadera tradición del movimiento Scout es la innovación. La usó el segundo secretario general de la Organización Mundial del Movimiento Scout, ¿no? Ojo, tradición no es igual a costumbre, es muy importante ese concepto. Cuando hablamos de la metodología de actualización del programa de jóvenes, más conocida como el MACPRO, es muy interesante, es bien pasional este diálogo. Algunos hermanos scouts incluso tienen posiciones a favor y otros en contra, ¿no? ¿Qué pasó en el 94? Interamérica diseña el MACPRO. En el 2000 se genera el RAP, que utiliza muchos elementos del MACPRO. Y lo que se viene, este 2019 va a ser presentado en el Congreso Mundial de Educación Scout la nueva metodología. No se va a llamar MACPRO, no se va a llamar RAP, pero para efectos de la explicación que nos dieron y la que les voy a dar, lo vamos a llamar MACPRO 2.0. Pero debo decirles que antes que el MACPRO en el 94, este concepto de las áreas de crecimiento y los objetivos educativos no es para nada nuevo. Ya en los años 70, en Europa, en Scouts de Francia, escriben un libro que se llama Baden-Powell Hoy, en el cual ya presentan las 5 de las 6 áreas de crecimiento y nos hablan de los objetivos educativos, ya en ese tiempo. Hablo años 70. Recién en el 94 hicimos el salto con el MACPRO y el RAP, y bueno, lo que se viene ahora en 2019. Lo bueno es que la brecha de cambio cada vez se reduce más. Significa que hay una intención por parte de la Oficina Mundial de poder seguir mejorando el tema de la información y de los documentos que se están generando. Una metodología es un procedimiento por el cual se logra algo. En este caso del MACPRO, el diseño del programa de jóvenes. Es una herramienta especialmente destinada a los equipos nacionales responsables del proceso de actualización del programa de jóvenes. Es un procedimiento racional y sistemático, conformado por 8 etapas, organizadas de forma lógica y en base a ciertos principios y criterios técnicos que orientan las decisiones del equipo nacional. A menudo las actualizaciones del programa en nuestras asociaciones obedecían más al interés e impulsos espontáneos de ciertos grupos de dirigentes institucionales que a una acción sistemática y reflexiva de la OSN. Hay algo importante aquí que es el enfoque global, y necesitamos considerar el programa de jóvenes como un todo que se extiende a través de las diferentes ramas. El programa de jóvenes es visto como un sistema, y por lo tanto sus partes están interrelacionadas unas con otras. Incluso si revisamos el programa de una sola rama, se deben evaluar los efectos que nuestra intervención puede causar en el resto del programa de jóvenes. Muchas veces coexistían propuestas educativas de rama con muy poca coherencia unas con otras. Y aquí quiero ser claro y enfático que es justamente la razón por la cual se creó esta coordinación nacional. Hemos estado trabajando el programa dividido, partido, sin preocuparnos que lo que hace la manada tiene que tener continuidad con lo que hace la tropa, tiene que tener continuidad con lo que hace la comunidad y tiene que cerrar en la rama rover. Entonces, estamos trabajando un poco separados y justamente el esfuerzo del jefe Scout Nacional vigente es tratar de
unificar esto, ¿no? Volver a relacionarlas, que tengan una que ver con la otra. Y por eso es que estamos revisando los documentos, estamos revisando eh, todas las herramientas que existen actualmente para poder mejorar eso. Y aún falta bastante trabajo más. Cuando hablamos del Macro 2.0, como les dije, es el nombre que va a tener la nueva metodología de actualización. Es el nombre temporal, porque no es el nombre final. Hablamos de que esta va a tener una serie de cosas. Lo más interesante es la caja de herramientas. Va a ser una caja de herramientas virtual que va a estar conectada al sitio de gestión de contenidos educativos. Esto va a ser una web que va a mantener la Interamericana, en la cual tú vas a encontrar esa caja de herramientas. Y vas a tener dos tipos de herramientas. Tanto herramientas para la actualización y mejora de tu programa, de tu OSN, de tu Organización Escolar Nacional, así como herramientas para la aplicación. Significa para que el adulto de la unidad pueda tomarla, descargarla y utilizarla, inclusive. Acá se va a generar no solamente eh, las cajas de herramientas de la Interamericana, sino también van a ir subiendo contenidos otras OSNs, por ejemplo, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, y se va a generar en un gran espacio, se va a convertir en un gran espacio de gestión de contenidos educativos. A su vez va a tener una plataforma de capacitación virtual para que el adulto pueda, por ejemplo, aplicar o utilizar alguna de las herramientas, va a haber capacitación virtual para que la pueda utilizar. Entonces todo esto va a estar contenido dentro del proceso, de lo que es el Mac Pro 2.0, para poder justamente mejorar la entrega o cómo llega el programa a las personas. Los 8 pasos para poder actualizar la metodología en el país, en cualquier OSN, son los siguientes. Primero, necesitamos definir un proyecto educativo para la Organización Scout Nacional. Por ejemplo, Perú en la actualidad utiliza el proyecto educativo interamericano, que es del año 95. Ya estamos en 2019, entonces ya ha pasado 19, 24 años de este documento, que lo seguimos utilizando. Ojo, con eso no quiero decir que este documento no sea, ya sea temporal, pero hay algunas cosas que necesitamos revisar. Que ese proyecto educativo es los valores, el perfil de persona, de joven peruano que deseamos lograr, ¿no? Y nuestra metodología, ¿no? Algunas cosas se van a mantener similares, pero otras van a cambiar. Este proyecto educativo más o menos tiene un proceso de elaboración de 1 año a 1 año y medio. Y para poder hacerlo requiere un trabajo bastante arduo y una inversión de dinero bastante alta por parte de la asociación. Luego de que ya tenemos un proyecto educativo, o sea, tenemos el perfil de lo que queremos lograr, de lo que queremos ser en la sociedad y de lo que queremos lograr con los jóvenes de nuestra sociedad, pues pasamos a determinar las áreas de crecimiento del programa de jóvenes, que sabemos que son 6 o que utilizamos actualmente 6, pero que de repente bajo algún tipo de necesidad especial o algún estudio especial nacido del proyecto educativo, de repente en Perú vamos a decir que ya no van a ser 6, van a ser 5. O al revés, nos hemos dado cuenta que tenemos una necesidad tan específica que ya no van a ser 6, van a ser 7 ahora. Entonces, puede suceder. Después de determinar las áreas de crecimiento, vamos a establecer las competencias terminales. Yo ahorita voy a hablar de la competencia terminal, me voy a extender un poco, pero la competencia terminal es la evolución del objetivo educativo. La competencia reúne 3 cosas importantes, ¿no? Los conocimientos, las actitudes y las habilidades. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante el tema de las competencias porque es mucho más interesante. Pero las competencias se van a basar ya no en una malla que nos manda la Interamericana, sino nos vamos a basar en el proyecto educativo que hemos diseñado como asociación. Podemos tener una referencia externa a través de una malla que haga la Interamericana, sí, pero vamos a comparar esta malla que da la Interamericana de competencias con nuestro proyecto educativo y sobre eso vamos a determinar cuáles son las competencias terminales para un joven en Scouts del Perú. Luego de eso, vamos a definir los grupos de edades y las ramas correspondientes. Porque esta parte también es muy importante, ¿no? Estamos hablando de lo que es la premanada, ¿no? Los castores en algunos países se denominan, ¿no? Entonces, es necesario para Scouts del Perú, o sea, tener castores alinea con el proyecto educativo que estamos proponiendo. Por el contrario, y hacia el otro extremo, ¿no? Los rovers se van a alinear al proyecto educativo. ¿Por qué los rovers son hasta los 21 y no hasta los 23?
y no hasta los 25, ¿no? Esta decisión de la edad tiene que tener consonancia con el proyecto educativo, justamente. Y otros factores más que vamos a hablar en un ratito más. La quinta es establecer las competencias intermedias. Y al igual que teníamos objetivos educativos terminales, y tenemos objetivos educativos intermedios, igual, van a haber competencias intermedias, que estas van a ser para cada una de las etapas del movimiento, de la propuesta educativa de Escuelas del Perú. Luego de establecer las competencias intermedias, se invita a que se elaboren las actividades educativas. Una buena cantidad o un bunch, como se dice en inglés, de actividades ya propuestas y diseñadas de tal manera que las personas puedan utilizarlas para aplicarlas directamente ya en sus unidades. El séptimo paso es adaptar el método Scout, hacer las adaptaciones puntuales del método Scout para cada uno de los grupos de edades o ramas, ¿no? Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el marco simbólico, ¿no? El marco simbólico en la rama Lobato, el marco simbólico en la rama Scout, el marco simbólico en la rama Caminante y el marco simbólico en la rama Rover. En las 4 ramas sirve para lo mismo el marco simbólico, ¿no? Pero tiene ciertas características en la rama Lobato que se diferencian de la rama Caminante. A eso se refiere con adoptar el método Scout. Y finalmente, el octavo punto es construir un sistema de progresión personal para cada una de las ramas. Este sistema incluye, el sistema busca que ayude justamente a los jóvenes a identificar los desafíos y superar en sus procesos de crecimiento y los motive a progresar. Lo último que tiene que hacer es diseñar el tema de la progresión personal. Como podrán ver, en toda esta metodología de actualización, el tema de las insignias, por ejemplo, es lo último que se ve, es lo final. Lo importante y lo principal es determinar toda la parte educativa al comienzo. Una frase que habla Dominique Bernard, que fue un director mundial del programa de jóvenes, es esta: tú transmites información, no conocimiento. Y cuando hablamos de competencias educativas, usamos este gráfico que lo proporciona Edward Valori, que es un español que hace una tesis muy, muy potente sobre el movimiento Scout. Lo vemos así, ¿no? La primera etapa son los saberes. En los saberes tenemos 3 tipos de saberes. Los conocimientos, dentro del cual tenemos, por ejemplo, los conocimientos disciplinarios, interdisciplinarios o los conocimientos prácticos. Las habilidades cognitivas y metacognitivas, las habilidades sociales y emocionales, y las habilidades físicas y prácticas. Y finalmente tenemos la tercera rama, que son las actitudes y los valores. Estas 3, cuando se integran, estos saberes integrados, que como pueden ver se vuelven como una trenza, se convierten en las competencias. Pero una competencia no es nada si no es llevada a una situación, si no es llevada a la acción, si no se puede notar o ver en la acción, ¿no? Entonces, una competencia educativa es una combinación de saberes, tales como conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que se ponen en juego en una situación determinada, permitiendo resolver adecuadamente los desafíos que ésta plantea. Ya tenemos algunos objetivos educativos que los observamos de esta manera, pero tenemos otros que todavía son muy específicos. Se van a ir mutando, seguir viendo a que todo lo que sea esta evaluación de la progresión personal sea a través de una competencia que se pueda poner en juego en una situación, definitivamente. Esto es lo más nuevo a lo que va a atender todo, ¿no? Algo interesante de las competencias. El nivel de logro de una competencia educativa, a diferencia de una competencia para el trabajo, para la empleabilidad, que hay que tener muy claro, es que cada una tiene su propia escala. Significa que la competencia que yo le pongo al joven Manuel, por más que sea la misma en texto que lo utilizamos a la joven María, va a tener su propia escala. Porque de repente Manuel es un poco más físicamente desarrollado, un poco más maduro, y María, por ejemplo, todavía no es tan madura en ese aspecto, y tiene otras diferencias. Entonces la escala va a ser para cada uno, ¿no? Y por eso es que la evaluación por la observación sigue siendo importantísima. ¿Listo? Las competencias educativas no se adquieren o desarrollan en abstracto. Por su naturaleza requieren ser aprendidas en situaciones concretas. ¿Y dónde nosotros generamos situaciones concretas? A través de las actividades. Entonces, en las actividades van a tener
el espacio para poder desarrollar justamente sus competencias. Y va muy en línea con lo que es aprendizaje por la acción, ¿no? El aprender haciendo, que es un elemento del método Scout. En las actividades educativas y los proyectos, los jóvenes tienen la posibilidad de poner en juego un conjunto de saberes integrados, las competencias, para resolver de manera eficiente situaciones diversas. Las competencias se evalúan en la acción, en el desempeño de las mismas y por la observación, no por medio de exámenes. Entonces, seguimos y mantenemos la línea de erradicar cualquier forma de evaluación por parte del adulto hacia el joven para determinar si él ha logrado, ya sea actualmente un objetivo educativo y a futuro las competencias, ¿no? Y algo muy importante, las competencias son evaluadas fundamentalmente por los propios jóvenes, por ellos mismos. Obviamente, según la edad, para un lobato tendrá más asistencia del adulto y un rover tendrá poca asistencia del adulto. Cuando hablamos de los rangos de edad, podemos ver el modelo tradicional, que tenía solamente 3 secciones, los lobatos, los scouts y los rovers. Los scouts de Canadá, por ejemplo, acá nos están mostrando, ellos tienen los beavers, los castores, que son 5, 6 y 7. Los Cub Scouts, que vendrán a ser los lobatos, 8, 9 y 10. Los Scouts, que son de 11 a 14. Los caminantes, que son de 15, 16 y 17. Y los Rovers, que los hacen de 18 hasta los 26, inclusive, Scouts de Canadá. Trinidad y Tobago, por el contrario, pues tiene una rama lobato bastante amplia, de 7 a 11 años. Scout de 12 a 15 y los Venture Scouts, que son de 16 a 19, no tienen Rover Scouts. Y la última, la que está aquí abajo, que no es en realidad la de Trinidad y Tobago, sino es la de Brasil. Podemos ver que de 6 a 10 es la rama lobato, de 11 a 14 es la rama Scout, de 15 a 17 la rama caminante y de 18 a 21 la rama Rover o pioneiro, como lo llaman ellos. Entonces, cada asociación le corresponde hacer un estudio profundo sobre estos rangos de edad. Cuando hablamos de rangos de edad, tenemos que investigar sobre los rangos de edad comúnmente aceptados en el país. Por ejemplo, en Perú podríamos estar hablando de los jóvenes que están en primaria, los que están en secundaria y los que están en universidad, ¿no? Que es un rango comúnmente aceptado. Pero imagínense que el movimiento Scout se divide de esa manera, ¿no? Los de primaria son una rama, los de secundaria otra rama y los que ya están fuera del colegio otra rama, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero hay que hacer un estudio profundo sobre eso, ¿no? Definitivamente. Solo es un ejemplo ahorita, nada más. Es importante documentar las características del desarrollo evolutivo de cada rango de edad. O sea, cada rango de edad, cuáles son las características de los jóvenes en general, en promedio. Sus tendencias, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que suelen hacer, cómo se agrupan, a qué lugares frecuentan, ¿no? Entonces hay que entender eso. Necesitamos investigar las características socioculturales vinculadas al rango de edad. ¿Y a qué nos referimos con eso? Las tendencias de estudio, trabajo, migración, vida de pareja, hijos, ritos de paso, adquisición de roles adultos, etc. Bien, esto es lo que hemos visto sobre los aspectos a conocer de los rangos de edad. Si hubiera alguna pregunta, pues eso es todo grandes rasgos, todo lo que se ha presentado en el taller de actualización del programa de jóvenes. Y nada, quedo atento a sus preguntas, amigos míos, que me han acompañado. Gracias, Jorge, por la oportunidad de compartir lo trabajado en Panamá, que es muy importante la actualización del programa. Sí, definitivamente. Definitivamente es bastante importante todo lo que se viene. Quiero aprovechar el momento para recordarles o invitarlos a que ha salido el comunicado 007 de la Dirección del Programa de Jóvenes, en la cual estamos convocando a más personas a sumarse al equipo de la coordinación de procesos educativos. Ya se ha enviado vía la aplicación de distribución de correo que tenemos. Las postulaciones son hasta el 13 de mayo. Y va a aparecer también en la web. Es una convocatoria abierta, o sea, acá no hay que
O sea, si la persona tiene las capacidades, cumple con el perfil, está invitado. Y lo que buscamos justamente son personas que nos ayuden a estudiar de manera permanente la propuesta educativa del programa de jóvenes en Escuelas de Perú, proponer mejoras en los procesos internos y en los documentos que existen en la actualidad, con la posibilidad de poder diseñar e implementar nuevas herramientas y documentos de ser necesario. La Coordinación Nacional de Procesos Educativos trabaja en conjunto con las 4 comisiones nacionales de las ramas, ¿no? Y que está en constante comunicación con ellos, tratando de detectar, entender las necesidades y tratando de generar las herramientas que ellos necesitan, buscando siempre respetar, eso sí, la transversalidad, ¿no? Entender que el cambio en una rama repercute en las otras 3, ¿no? Directa o indirectamente. Entonces, no quiero irme sin poder invitarlos, ya acá está toda la descripción en el mismo documento, en la misma directiva donde sale todo eso, el perfil, los requerimientos, todo lo que se tiene que hacer. Entonces, nada, gracias por su tiempo, caballeros, y si no hay una pregunta, pues... Perdón, no sé si nos podrías facilitar las diapositivas que nos explicaste. Sí, voy a, sí, las bajo y las compartiremos. Sí, por favor. Sí, vamos a usar la misma aplicación que usamos para distribuir correo. Vamos a enviar ahí las diapositivas con el enlace también del video en YouTube, porque lo vamos a colgar en el canal que ya hemos conseguido de Scouts de Perú. Vamos a colgarla ahí para que la gente pueda ver con toda, cuantas veces desee este video. Genial, gracias. Más bien, quería comentarte algo, Jorgito, si me permites.